lo que llamamos el contexto, por ejemplo la secularización, pasa a ser el marco desde el cual observamos las religiones, las prácticas religiosas. O puede ser la globalización, secularización, lo posmoderno, en lugar de, que es lo que yo prefiero y a lo cual argumento acá, es involucrarnos en el acontecer religioso. Esto no es un asunto simplemente de palabras, de términos, ¿no? Hay una cuestión lingüística acá, pero me parece bien diferente acercarnos a la religión en singular y esencializada a involucrarnos con procesos y acontecimientos culturales, religiosos, en los cuales uno mismo está afectado. Uno no es simplemente un observador externo. Ahora, entre estas aporías, una de las mayores, y que luego la voy a retomar cuando hable del problema de Aparecida, el modo como Aparecida aborda la religión, sobre todo la religión popular, es el asunto de que en América Latina habría un sustrato cultural mestizo. Este esquema está detrás de muchos trabajos y se le ha, en muchos momentos se le ha definido como un sustrato católico. Y el modo como a veces se entiende, o se malentiende a mi parecer, ese sustrato católico, y sobre todo se malentiende lo mestizo, hace muy difícil un acercamiento más crítico, más lúcido hacia este acontecer cultural religioso. Otro problema serio que muchas veces enfrentamos es cuando contraponemos o se contrapone fe, religión, sujeto, objeto, estas dicotomías, y particularmente cuando se contrapone evangelio y religión, y cuando se polarizan. Y ahí muchos de nosotros estamos trabajando con esquemas que polarizan, por un lado, evangelio y vivencia de fe, y por otro lado, mediaciones religiosas. Yo desearía, como tal vez muchos desearíamos, ir más allá de estas aporías, de estos vacíos, de estos caminos truncados, y acercarnos a tener más sensibilidad hacia elementos que son los principales. Yo suelo subrayar el hecho el dolor humano está muy presente en todas las personas, en todas las culturas, y lo religioso, lo simbólico está muy cargado de dolor. Y el estudio de la religión muchas veces es incapaz de sintonizar con el dolor humano. Y yo veo un desafío muy grande. Y otro desafío muy grande que veo es cómo sintonizamos con el placer, que también es parte fundamental, me parece, en las prácticas religiosas. Y cómo, retomando una hermosa oración de Rubén Alves, cómo poder decirle al Padre Nuestro: danos el placer de cada día. ¿Cuáles son roteiros posibles? Viables, o sea, superando dificultades, aporías, autorrestricciones, que es lo que traté de señalar al comienzo, lo que decía sobre estudios hechos en Brasil, en Bolivia, en Argentina, tiene que ver con, a mi parecer, con autorrestricciones, involuntarias muchas veces. Esto de estar atento a procesos polisémicos. El acontecer religioso es polisémico. Y en ese acontecer polisémico ocurre este encuentro que teóricamente llamamos con el otro, o con la alteridad, con la presencia del sentido, o con la fuerza fundante. Ahora, ante esto,
algunos dirán, bueno, hay que optar, o bien hacemos una lectura de carácter teológico de ese encuentro con lo otro, o bien hacemos una lectura científica, o bien una lectura creyente en el primer caso, o bien una lectura objetiva, respetuosa, pero no en términos creyentes. En términos aconfesionales también algunos añaden, ¿no? A mi parecer, la densidad de la experiencia humana, de la propia nuestra y de las personas con quienes caminamos, nos invita a una lectura, por un lado, que sea en clave teológica, desde la fe en el Jesús del Evangelio, y a la vez, sino a la vez una lectura en una clave científica en que lo social y lo espiritual están presentes. Lo científico no es aespiritual ni antiespiritual, ni desvinculado con eso que llamamos la espiritualidad humana. Entonces ahí veo dos dimensiones, y aquí estoy terminando mi primera parte, Brenda, para que no te asustes. Aquí veo dos dimensiones. Por un lado, cómo colaboramos entre ciencias de la religión, de las religiones, y lecturas creyentes, cristianas, evangélicas, involucradas con esos acontecimientos religiosos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, o en segunda dimensión, es cómo los lenguajes especialistas que somos, cómo nuestras lecturas especializadas, críticas, bien argumentadas, se articulan con sabidurías con el sensus fidelium y con las sabidurías, las diversas sabidurías humanas. Paso a mi segunda parte y ahondo algunos de los elementos que ya he comenzado a señalar. En torno a esto de que muchas veces se ha trabajado, aquí en Soter se ha trabajado en otros lugares también, este debate sobre paradigmas. Y yo quiero aquí sugerir algo que está presente en trabajos que leo en varios de ustedes, como un debate sobre paradigmas, cuando trabajamos en este diálogo entre ciencias de la religión y teología en los caminares humanos, en los muchos caminos humanos, el paradigma podría ser llamado, se puede llamar de varias maneras, ¿no?, como una polifonía biocéntrica. Lo importante no son los términos acá, ¿no?, pero el hecho es que hay voces y modos de asimilar esas voces y de examinarlas crítica y constructivamente. Son diversas y polifónicas, sinfónicas, y cómo ellas apuntan hacia la vida más plena de una humanidad sufriente, una humanidad adolorida, que clama por la salvación, por la armonía consigo misma y con todo lo que nos rodea.